¿Cómo le va, contador Pablo? Contador, ¿no? Digo, Contador. porque yo a veces siempre tengo el problema de economista, contador. ¿Cómo se dice? ¿El economista también se dice contador? No, 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 economista. no, economista. porque ahí hay un problema de base en la génesis de la Facultad de Ciencias Económicas. La carrera era contador ascendista. ¿En serio? Entonces, Estamos hablando de estoy hablando, por los ejemplo, primeros contadores. de los Danilo, albores. Danilo Era contador. era el contador Danilo Astori, Sí. pero era economista. Claro. Porque en su momento era una misma carrera. Después se separó. Ah, o sea que en el caso de él valía contador y economista, Exacto, digamos. exacto. Pero después ya el que es economista y el que es contador. Exacto. Sí, me recibí de contador, después me especialicé en los temas tributarios, en donde tengo una maestría y donde básicamente yo hago asesorías con organismos internacionales muy enfocados en la parte fiscal. Y después, bueno, fui tomando también gusto por la economía pura y dura, sobre todo en la última etapa en el ministerio y demás. Así que bueno, mi título de base es ese, pero como que los intereses se van mezclando después, ¿no? ¿Qué evaluación haces del acto de ayer, del lanzamiento? ¿Algo que no Sí. estaba previsto? O No, algo a yo favor? mirá, creo que fue un muy buen acto de lanzamiento, como también lo fue el día anterior el acto de Yamandu Orsi, y creo que en los próximos días es también el lanzamiento de campaña de Álvaro Delgado. Un comentario general antes de ir a lo sectorial o lo que uno apoya en particular. Entramos en una campaña electoral, por suerte Uruguay está atravesando hoy el momento de más largo periodo de democracia De su historia. y eso me parece que no es nada menor. El otro día veía entrar a un presidente al Parlamento de una coalición, pero él es del Partido Nacional y tiene Sí, una sí. base herrerista, Obvio. y a su lado caminaba la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, pero también la presidenta de la Cámara de Representantes del Partido Comunista. Iban entrando juntos al Parlamento, el presidente hizo un discurso con el cual tengo diferencias, pero lo hizo... Pero hubo aplausos también, ¿no? No, pero eso, pero Sí, además- ¿es correcto o no? Porque yo Sí, escuché, no. escuché que Sí, hubo sí, gente que dijo, fue aplaudido. Sí, Hay hay veces que son las formalidades y demás, pero yo tengo diferencias. Ahora No podemos quiere decir que comentar en estés de el discurso, acuerdo, pero lo aplaudías como algo pero democrático. hubo un tono del presidente que me pareció muy correcto, muy republicano, y quienes estaban escuchando de su partido, de su coalición y de la oposición también en muy buen tono. El día anterior, a los que nos gusta la política, Eso te digamos iba a todas esas decir. Habíamos cosas, visto el de Milei. Es que justo viendo Argentina, vos decís, por suerte, y esto con todo respeto por los hermanos argentinos, pero por suerte el Río de la Plata es el río más ancho del mundo, ¿no? No, pero Porque aparte- en materia política, por lo menos, nos separa más que un río, un océano, y ojalá que esas cosas se puedan mantener. Porque, por ejemplo, te digo una cosa, de hecho muy menor, no pasó nada, pero vamos a una campaña que puede ser por la competencia, Va a haber se puede barro. poner ríspida o Va a haber árida. barro. Ayer, por ejemplo, en el acto de Carolina, en las inmediaciones estaba Romina Celeste tratando... ¿Sí? Sí, me parece esas cosas hay que tener cuidado, ¿no? Tenemos que cuidar entre todos la democracia. No pasó nada, por suerte, pero bueno, son esas cositas que ojalá que ¿yo que estaba con altoparlante, con cosas? Sí, ¿Qué parece estaba? que sí, Tiró yo unos cohetes. Yo leí Yo no que vi. había tirado algún Sí, cohete lo puso por en sus ahí. redes, bueno. Te aseguro que el Partido Nacional no la mandó. No, lo tengo clarísimo. Pero te quiero decir, son esas cosas Porque, que sí. ojalá que todo transcurra, como siempre Ahora- ha transcurrido en Uruguay. Yo quiero aprovechar este punto que nombraste de la Argentina, porque a mí me pasó lo mismo, viendo los dos con mucha atención. Y yo decía, pensar, es mi percepción, pensar que el presidente de Argentina debe haber hecho un esfuerzo sobrehumano para no ser agresivo, igual fue, pero debe haber hecho el más contemplativo que podía y le salió agresivo. Para esconder la Y, esencia. y acá es al revés, acá fue, digamos, light, pero hubo gente que también dice, no, pero al final nos dijo esto, nos dijo lo, o sea, pero, bueno. pero me entendés lo que te quiero decir. El que quiso ser lo más suave posible terminó igual al lado nuestro siendo agresivo, y acá, bueno, Sí. decís de repente se te va un poquito un comentario y ya lo tomamos con otra sensibilidad también. en el Yo caso- prefiero serlo de Uruguay totalmente, no, está claro, fuera claro. duda. Está fuera de discusión. En el caso de Argentina, uno mira la praxis política del sistema político en general y lo que Parece es que se Milei, rota. lo que es Milei, uno realmente se conmociona con algunas actitudes, pero también hay que entender que Milei gana las elecciones producto de un clima político, social y Que no era económico nada amigable. que lo generaron en el medio de un caos, un desorden. Y bueno, uno no quiere para Uruguay ni las consecuencias del desorden,
pero tampoco el desorden, ¿no? Entonces, Estamos de acuerdo. en esas cosas, ¿Y vos? en este periodo tan largo de democracia, han gobernado todos los partidos políticos, o por lo menos los más importantes y los que son menores en términos electorales, no quiero ser despectivo, han integrado coaliciones. Y Uruguay ha mantenido un rumbo de seriedad, de país confiable, que yo creo que esas cosas hay que cuidarlas mucho, ¿no? Solamente con que no se meta preso al que estaba antes por razones que no correspondan, ¿no? Porque si robó y está, ¿viste? Solamente que no haya persecución a las minorías ya nos hace diferente, no solo con Argentina, en general con otros países que son todavía más graves. Y yo tengo acá un título tuyo. El Frente Amplio no debes cuidar la unidad si quiere ganar en octubre. Y creo que por ahí vos llegás acá, que venís de un acto de Carolina Cose, pero elogiás a Yamandú, elogiás a Lima, elogiás a Vergara, no sé si lo elogiás. Sí, yo tengo muy buena relación con todos mis ¿Estás compañeros. preocupado porque no se quiebre la unidad para poder ganar? Bueno, es que yo creo que el Frente Amplio aprendió gobernando y después aprendió de una derrota. La democracia nos llevó a que el pueblo eligiera otra opción y probablemente parte de esa derrota tiene que ver con no haber estado todos coordinados de la mejor manera y haber perdido cierta conexión con actores sociales, académicos, culturales, sindicales y demás. Creo que en una interna, que por definición es una competencia interna y también hay que marcar diferencias, porque elijo a uno y no al otro, el Frente Amplio tiene que salir cohesionado. Probablemente en la historia política del Uruguay, las internas donde se pagaron más costos a las elecciones nacionales no fueron en el Frente Amplio, sino que fueron en algunos casos en el Partido Nacional. Me estoy refiriendo todo, sí, históricamente. Entonces, como fuerza política hay que tener cuidado para poder avanzar como un bloque. El Frente Amplio tiene algo que lo blinda mucho en estas cosas, lo ayuda mucho, que es que tiene un programa único, que es construido entre miles de Frente Amplistas, y bueno, eso da una base como para que siempre haya una cohesión bastante importante de punto de partida. ¿Le podés explicar a Maeso qué es lo que no te gustó de las cosas que dijo la calle Pou, por ejemplo? Le explico, ¿cómo no? Bueno, porque Si Maeso no te estaba esperando, dice. Este es el momento de cortar con tanta dulzura. Explicale a Antonio. No, mira, en general, y me pasó lo mismo con el discurso o con la presentación que unos días antes había hecho la ministra de Economía, que hizo una presentación extensa de 1 hora hablando de economía, y presentaron datos positivos en algunos casos. Yo no soy de esos que piensan que cuanto peor, mejor, sino que cuando hay cosas que están buenas, son buenas para los uruguayos. Y por ejemplo, decir que Uruguay tiene más puestos de trabajo es una buena noticia. La economía uruguaya en este periodo ha generado puestos de trabajo. Nosotros venimos en términos como grandes. A mí me gusta, y esto capaz que es antipolítico en algún punto, porque no me gusta mirar entre el gobierno pasado y otro, sino en ciclos más largos. La economía uruguaya es una economía que crece poco en términos generales. Tuvo algunos años que creció mucho entre el primer y segundo gobierno del Frente Amplio. Eso estuvo asociado a altos niveles de inversión extranjera, que hay que sacar la lección. También Uruguay precisa mucha inversión extranjera, porque la local no alcanza. Y ahí hubo un periodo de fuerte crecimiento de empleo. En los 15 años de gobierno del Frente Amplio se crearon unos 300.000 puestos de trabajo. Pero en el último periodo se perdieron 50.000. En este periodo se recuperaron esos 50.000 y hubo un crecimiento de más o menos unos 30.000 adicionales. Eso es una muy buena noticia. Ahora, eso después tiene otros datos. ¿No es verdad que tenemos mejor salario real de la historia, ¿no? O algo así? Los 50 años. Bueno, eso depende de cómo lo tome. Bueno, ahí empezamos en los más menos, ¿no? El salario real hoy, si lo tomo en el último mes, está en un buen nivel, pero cuando yo miro la película, y en el medio hay una pandemia o una sequía, los trabajadores de los 47 meses que lleva este gobierno, durante 40 meses perdieron salario, y en los últimos 7 lo ganaron. Sí, o sea, recuperaron el nivel. Lo que perdieron lo que perdieron se pierde para siempre. Esa es una discusión que tengo yo con los economistas. Pero ahí hay que tener en cuenta que igual Uruguay estructuralmente tiene niveles salariales bastante bajos. Y esto de vuelta no es una cuestión de este gobierno o del otro, sino que... Porque somos un país caro. ¿Dónde me gusta pararme a mí? Yo tengo una fuerza política que tiene vocación de gobierno. Hoy falta menos de un año para que haya un cambio de gobierno, sea el que sea que elija la ciudadanía. Si a nosotros nos toca gobernar, tenemos que ver lo que está bien, lo que está mal y qué cosas queremos innovar. En materia salarial, Uruguay tiene un problema estructural de hace mucho tiempo. Hoy, básicamente, 549.000 personas
ganan menos de 25.000 pesos mensuales por 40 horas de trabajo semanal. Eso no alcanza para vivir. Eso pasó solo en no, es un problema, reitero, estructural. Sería mucho más fácil decir, esto la culpa es del mes pasado. No se pudo revertir eso todavía. No, entonces nosotros tenemos que pensar políticas donde pongamos el foco en esos trabajadores. Por ejemplo, se creó mucho trabajo, o se crearon unos cuantos puestos de trabajo, está muy bien. Ahora, cuando uno mira para adelante, Uruguay hoy está atravesando el atraso cambiario más importante de este siglo. El otro día salieron los datos del último mes, llevamos 24 meses ininterrumpidos de pérdida de competitividad interanual. Es decir, si comparo este mes con el del mes anterior, durante 24 meses fuimos perdiendo competitividad. Eso es una amenaza para un país de base exportadora, como el Uruguay, para el futuro. ¿Cómo hacemos para que eso no afecte nuestra competitividad y en algún punto no empiece a afectar el empleo? A mí lo que me pareció es que sobre estas cosas o sobre cómo vamos a traer más inversiones para generar puestos de trabajo... ¿Vos decís que la ministra no habló de ese tema? No, de hecho no lo habló, y en esto soy objetivo. A ver. Creo que hay que mirar la película completa, con lo bueno y con lo que hay que corregir. Antonio, mira quién le traje. Primero decir que para mí Pablo Ferreri es de las personas moderadas con las cuales yo me siento muy tranquilo. Además, un profesional. Yo pensé que iba a decir identificado. Y ya lo va a votar. Sí, usted ya una vez me dijo que votaría a Mujica, ahora va a votar a Ferreri. Es mi esperanza si gana el FA. De que maneje. Claro. Claro, ¿vas a ser eso. ministro de Economía de Carolina? No, sobre eso no hay nada hablado. Pero hay alguien hablado, porque por ejemplo, al lado de Yamanturce y se habla de Odone, ¿no? Como el gran candidato. Odone, ¿no? Sí, Odone. Yo creo que todos los precandidatos tienen gente con la cual conversa. De ahí a que eso implique un cargo. El ministerio no está hablado. No está hablado. Entonces, dicho esto, me siento cómodo cuando estaba hablando con Pablo. Además, el criterio, y ya lo vimos en tu exposición, es amigable, no es de guerrilla, no es la discusión en la dinatra. Tiré ya un palito. Entonces, mi tema es el siguiente. Tú estás en el sector de Carolina Cose. Y Carolina Cose ha tenido un eslogan, una frase, que de mi punto de vista es casi que infantil, y lo voy a decir por qué. Dice que este país no tiene rumbo. Y yo realmente, yo ahora dentro de un rato, si te quedás, voy a hacer una presentación de capaz que lo viste, de un trabajo que hizo el diario El País con las propuestas de la coalición y qué se cumplió, qué no se cumplió. Uno puede decir, no estoy de acuerdo con este rumbo, pero que tiene un rumbo y clarísimo como no veo yo hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es la pregunta? Ahí va, esa es la pregunta. ¿Cuál es tu opinión con referencia a que este país no tiene rumbo? En el sentido siguiente, internacionalmente nos ven mejor, el salario real ha crecido, hay más empleo, hay menos gente en seguro de paro, hay gente más ocupada, hay más adopciones, hay más libertades, es decir, y hay otras de las negativas, como vos dijiste, que también las comparto. Digo, hay cosas, la pobreza infantil, por ejemplo, es una variable, es un debe. Perdón, entonces, según lo que dice, es una... la frase esa de no tiene rumbo, decir, es algo... ¿no tiene rumbo? Que queda que la que usa Carolina, ¿no? Claro. Sí, te voy a poner un ejemplo de lo que yo más conozco y más domino, que es la política económica. Que en algunas cosas se continuaron políticas que nosotros seguíamos, en otros se hicieron cosas que yo entiendo que van en la dirección correcta, como por ejemplo generar un consejo fiscal asesor independiente, avanzar en una regla fiscal, aunque la regla fiscal que se puso tiene problemas de diseño y hay que corregirlos, pero hay cosas que están bien y hay cosas que yo creo que falta una mirada completa de la política económica. Por ejemplo, lo que yo decía de la conferencia de la ministra, hizo énfasis en la inflación, hizo énfasis en los puestos de trabajo, no dijo, por ejemplo, una sola palabra en cuanto al atraso cambiario, no se hablaba de estos niveles de salario bajos que estructuralmente tiene el Uruguay. Uruguay tiene hoy una amenaza a nivel internacional
de todos sus regímenes de promoción de inversiones. ¿Por qué? Porque los cambios tributarios a nivel global hacen que todos los regímenes de Uruguay, que están basados fundamentalmente en la exoneración de impuestos por inversiones, están amenazados de muerte. ¿Por Y qué? lo digo así. ¿Cómo es el Porque, tema? por ejemplo, las zonas francas pagan 0 impuesto a la renta. Sí. El impuesto a la renta corporativa global mínimo, que se puso a nivel internacional, implica que si vos no pagás en un país, lo vas a pagar en la casa matriz de esa empresa que se instala en Uruguay. Y el impuesto mínimo es del 15%. Entonces, de acá a unos años, básicamente todas las empresas, si no pagan acá, van a pagar en el exterior. Eso hace que los regímenes de promoción de inversiones, que en Uruguay son políticas de Estado, porque lo usaron todos los gobiernos, y fueron muy exitosos, estén amenazados. ¿Cuál es la sustitución de esos regímenes para captar inversiones en el futuro? Si partimos de la base, creo que es algo compartido, que Uruguay precisa, como el PAN, mayores niveles de inversión. Nada de eso está arriba de la mesa. O sea, ahí nadie pretende que un gobierno solucione esto en un mes, en 2 meses, en 3 meses, pero por lo menos que esté en la discusión. No está en la discusión. El otro día hubo una conferencia de 1 hora para que un ministro o una ministra de Economía hable 1 hora. Es una conferencia extensa. Nada de esto estuvo. Entonces, lo que yo digo es, no hay una mirada integral de la política económica. La ministra dijo cuando asumió, o un par de meses después, en una conferencia también que dio, a mí me tienen que juzgar por la inflación y por el déficit fiscal. Lo dijo en una conferencia. Y yo creo que eso son datos que integran lo que hay que monitorear en los resultados de la política económica, pero es mucho más amplio. Eso no es política económica, esos son 2 indicadores. Una pregunta Entonces, para los dos. a mí me parece, podemos decir, no tiene rumbo, no tiene una mirada integral. ¿Para dónde vas en materia económica? ¿Cómo vas a hacer para que un país que está... Y acá de vuelta vuelvo a lo estructural, Sergio, y termino con esto. Sí. Uruguay tuvo durante algunos años un círculo virtuoso de fuerte crecimiento económico con mejoras de los niveles de equidad o de igualdad. Eso entró en un empantanamiento en los últimos 10 años. Y acá no hablo de un gobierno del otro. Y por eso digo 10 años, implica los últimos 2 gobiernos. Hace 10 años que Uruguay no crece, o crece al 1 y poco por ciento, que es la nada. Pero eso iba a mi pregunta. Y desde el 2014... Sí. Y esta fecha, porque hay que mirar las cosas con mirada larga. Por eso que no vengo a cinchar agua por un molino para el otro. Durante 10 años la desigualdad en Uruguay bajó mucho en los primeros 2 gobiernos de Frente Amplio. A partir de ahí se estancó. Llevamos también una década donde los indicadores más duros sociales de desigualdad, pobreza infantil, están relativamente estancados. Entonces, ¿lo vas a solucionar en un mes? No. Pero, Yo ¿cuál te es quiero hacer tu una pregunta rumbo para esas 2 cosas? Pero a los dos le hago la pregunta en algún punto. Yo alguna vez escuché una frase, capaz que ahora no se aplica, pero en algún momento se había aplicado, que los países económicamente en realidad, hagas lo que hagas, más o menos 5% cambia. El resto, el 95% de los cambios que se hacen es porque hubo una guerra en Rusia, porque hubo una pandemia, porque, a favor o en contra, ¿no? O sea, como que Argentina se resfría, Brasil está con problemas. Es decir, en Estados Unidos la crisis del 2008. O sea, como que no importa quién sea el ministro de Economía, no importa quién sea el gobierno de turno, la economía se te cae o se te va para arriba por causas externas y que no es mucho lo que se puede tocar. ¿Vos compartís eso o es una exageración? Creo que es una exageración decir que no podés hacer nada. Claro. Creo que para un país pequeño como Uruguay, obviamente el contexto internacional le influye enormemente. Por ejemplo, yo creo que en materia de política internacional, este gobierno se equivocó, por lo menos en la parte declarativa. Sale de alguna forma a generarse rispideces en el Mercosur, en pos de acuerdos de libre comercio, con los cuales uno puede estar de acuerdo, pero con un mundo que hoy no está firmando acuerdos de libre comercio. Hoy el mundo no va en esa línea. Decir que se pelea con los de acá y los de allá no te dan bola. Y, por ejemplo, Estados Unidos no está firmando acuerdos de libre comercio. La Unión Europea ya vemos lo que pasa. Pero en esa línea, entonces... Pero termino. Yo creo que a pesar de que el mundo te condiciona enormemente y en una economía que Uruguay además es una economía todavía cerrada, tiene que estar más abierta. Igual influye mucho quién toma la rienda. Tú tenés capacidad de tomar políticas públicas con una orientación o con otra. Sí, da para hacer cosas. Opino igual en el sentido de que el Uruguay, como país pequeño, depende mucho de las variables exógenas para
a ver, los commodities están en un alto precio, nosotros vendemos commodities y van a venir ingresos importantes. ¿Cuánto es el porcentaje? Yo siempre dije que era más o menos un 20% tenemos margen de maniobra. Está claro Es más que mi 5% que este gobierno, sí, yo creo que se puede hacer. No, 20% es una cifra para mí grande. sí, porque por ejemplo, te doy un ejemplo. Este gobierno ha decidido, a pesar de que la cotización es libre, de no subir justamente o tener ese atraso cambiario, creo que la ministra no lo acepta, de no subir el dólar porque el dólar tiene una componente inflacionaria. Al tener una componente inflacionaria es el peor perjuicio que le puede dar a la gente. Y con eso el salario real se perjudica, o sea, la variable del IPC está dentro del cálculo del salario real. Entonces ha elegido eso. En contra a subir el dólar y apoyar a los Maya Oro. Y ahí hay una incongruencia. ¿De la ministra? Del Frente Amplio en general. Del Frente Amplio en general. Porque el Frente Amplio dice no apoyar a los Maya Oro, pero si queremos apoyar a los Maya Oro es muy fácil. Le aumentamos el dólar y vas a ver que se llenan de plata. Entonces, hay eslóganes que de repente le sirve a la gente común, que no entiende, pero esto es una decisión. Uno puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo. Es decir, no, tendría que subir el salario. Entonces yo ya sé que si viene el Frente Amplio, antes voy a comprar dólares, porque va a subir. Y sí, porque si hay atraso cambiario, es una buena... Tengo ahí algunos comentarios postura. ya más de política económica para hacer. Para que termine. Ejercer derecho a réplica con mi querido amigo. No, a ver, cuando yo creo que justamente en política, la política monetaria es probablemente una de las cosas en las que tengo más diferencias. Es cierto, mantener la inflación baja es un buen horizonte. Ahora, de alguna forma, y tú lo decías en tu exposición, la inflación tiene como contracara el atraso cambiario. O el tipo de cambio, digamos. Entonces, hay que jugar con ciertos equilibrios. Bajando la inflación, la ministra le decía, y yo comparto, tener una inflación baja es como quitarle un impuesto a los trabajadores que lo pagan si tiene alta inflación. Ahora, en los últimos 24 meses se deterioró aproximadamente un 25% del tipo de cambio. Eso es también ponerle un impuesto del 25% a los exportadores. Y de esto no es por los Maya Oro, esto es porque en el mediano plazo, si Uruguay sigue perdiendo competitividad, los que se van a perjudicar son los que trabajan en las empresas exportadoras. Y Uruguay, tenemos un mercadito de 3 millones y poco de habitantes, tiene que necesariamente exportar al mundo. Sí, entonces, eso sí. Pero no se viene dando porque las exportaciones vienen creciendo igual. Bueno, también agarraste un superciclo de la salida de la pandemia. Por eso. O sea, pero esos superciclos no ocurren siempre. No. Entonces, Uruguay hay que estar atento. Uruguay tiene, y yo creo que esto es un problema de esa mirada del Uruguay, problemas de competitividad y productividad que corregir para poder salir mejor al mundo y generar más oportunidades de trabajo. Porque nadie va a venir a Uruguay para el mercado local. Va a venir porque acá es un país que ofrece estabilidad social, jurídica, política, regímenes atractivos, gente calificada, para poder hacer una base exportadora. Ahora, si no puedes exportar porque estás fuera de rango, basta escuchar a la Unión de Exportadores. Yo quería hacer una pregunta Sí. desde el punto de vista de ciudadana, común y corriente, no con la cantidad de información que ellos, que es mi rubro, que ellos manejan siempre a nivel político y económico, pero de aquellas personas que nos están viendo en la casa, y yo como ciudadana, que una charla en las calles por ahí y uno escucha, ¿no? Vos decías recién lo del atraso cambiario. Entonces me encantaría hacerte esta pregunta a ti o a cualquier economista que estuviera sentado aquí o contador. El hecho de que cuánto considerás que, por ejemplo, debería estar en este momento el dólar por el hecho de que el uruguayo promedio gana en pesos, ¿no? La mayoría de los uruguayos ganamos en pesos. Entonces después muchísimas cosas suceden que no pasan en otros países, es que vas a comprar un auto, por ejemplo, lo vas en cuotas, como sea, 90% en dólares. Vas a sacar un préstamo para una casa o comprar un departamento, lo que sea, en dólares. Entonces, claro, el ciudadano común festeja el dólar bajo. Por supuesto, ahí tenés un problema de choque de intereses, porque festejás el dólar bajo, porque decís, bueno, qué suerte que este mes la cuota me va a salir menos. Claro. Y por otro lado, como vos decís, los empresarios que están exportando se ven complicados. Entonces, pero hoy en día, por ejemplo, de este atraso cambiario que vos decís, ¿cuánto debería estar más o menos el dólar? Porque lo hemos tenido en otras Te administraciones. contesto en gobiernos. dos partes. Sí. Primero, ningún gobierno
tiene la capacidad de decir pongo el dólar en No, tal obviamente. precio. Por lo cual, la política monetaria tiene un sesgo, orienta en un lado, orienta en el otro, pero nadie tiene la capacidad de decir lo quisiera en tal valor. Por lo cual, en un eventual gobierno de Frente Amplio tampoco es que va de un día al otro. O sea, yo creo que justamente para Pero lo tuvimos más preservar, alto. los ingresos de los trabajadores, las cosas tienen que ser a la uruguaya, de manera gradual. Lo que más importa es la orientación. Segundo, en cuanto a qué valor tendría que tener el dólar, Hoy, para vos, cada, por ejemplo, para cada decir- economista tiene su librito, o podemos sacar, basta ver, hablar a Javier de Aedo, por poner un ejemplo, u otros economistas que lo ponen en determinados valores. Tomemos un dato, Si fuese hoy es 40, vamos a decir. Sí, hoy está pero 40. tomemos un ¿Cuánto dato tendría que que es, y yo creo en la institucionalidad del Banco Central, tomamos el dato del último informe de política monetaria del Banco Central. En ese informe se establece que hoy está desalineado del tipo de cambio de fundamentos en aproximadamente un 16%. Más o menos, o sea, que estamos diciendo, ahí tendrías que tener un dólar en el torno de 45. 45, Por decir algo. 46. Pero bueno, ese es el 45. informe de política económica del Banco Más o Central. menos a lo que estaba, ¿no? Aproximadamente cuando tomó este gobierno, ¿no? 46, 47, No, 48. nunca llegó. ¿No? Pero 40, bueno, 40 y pico, sí. 43, yo creo capaz que que Uruguay Creo tiene que que 4 discutir estas pesos más cosas estaba. y a mí lo que me importa también es cómo la política económica redunda en los indicadores sociales, porque al final del día no es un ejercicio administrativo. Y acá, de vuelta, cuando uno mira el siglo XXI, en una película larga, que es lo que más importa, Uruguay es un país más rico, es un país menos desigual, pero sigue teniendo problemas serios. Arrancamos en principios del siglo XXI con 700 personas en la calle, estamos en 2.800, arrancamos con 4.000 personas en la cárcel, hoy tenemos 15.000, y puedo poner otros indicadores que muestran cierta degradación. Hay más suicidios, por ejemplo, pero cuando uno mira, a lo largo de todos los gobiernos, esos indicadores empeoraron. Entonces, hay que ser objetivo, hay algo que estamos haciendo mal. Y de no se han vuelta, podido Como bajar. sociedad, no se puede- claro. como sociedad. Entonces yo creo que esas cosas, un eventual futuro gobierno no va a tener una receta mágica, pero por lo menos tiene que plantearlas. Entonces cuando yo escucho a mi presidente, porque es mi presidente también, o a una alta jerarquía, quisiera que junto con las cosas que le salieron bien, sobre todo ya hacia el final de un mandato, diga, che, ¿Leíste pero- el artículo de País hoy? Porque vamos a pasar hoy. no. Mirá, leíste. después léelo Ayer porque salió. lo quiere. Yo estoy Ayer seguro salió. que si Antonio, yo no lo vi, pero si Antonio lo quiere poner hoy acá algunas cosas es porque le dio todo bien, pero no, No, sé. No quiero ser mal pensado. No le dio todo Capaz que bien. no, pero no es tan así. ¿Querés ponerlo ahora? ¿Querés como un ponerlo? examen médico. Podemos poner la Ponelo gráfica. ahora, poné la gráfica, Está poné la bien. gráfica, así la Vamos a vemos poner con. la gráfica. Así ya la. A ver, Este ¿qué es fue un eso? estudio que Compromiso hizo- por el país. ¿Cuántas medidas se cumplieron? No lo hice yo esto. No, está lo bien, hizo está bien. el diario El País. Un análisis que hizo el diario El País dice que, por ejemplo, en educación, bueno, Ahí está. digamos que amarillo es algún Por avance. eso, yo quiero verlo acá en mi celular. Así. Cumplido es el verde. Los Ahí cumplidos está, son el verde. Ahí está, acá lo tengo. Eh, Sí, cumplido es el verde. Cosas no son economías después, en general, ¿no? Algún avance es amarillo, Sí, discutible es anaranjado sí. y rojo es sin avance. Está bien, por eso verde y amarillo, Todos- digamos, seguridad, por ejemplo, es verde, fuerte. En seguridad es fuerte. En economía, es un 35, 30 y pico, 36. puede por llegar a eso rendir más en puede- economía. hay un Transparencia no está a ver, bueno. entre iniciado. Transparencia, viste que le dio mal. Sí. Ahí. Ahí tuvo una materia por baja. eso digo que es un trabajo objetivo. Políticas sociales, Si vos sumás, algo ahora con si la vos amarillo. sumás lo hecho y lo que está en Te da proceso, positivo. 72%. ¿Es esta la gráfica que vos Ese querías sí es manejar? esto. Después, Te da un después sete- estudiarla te da bien. un y la- 72%, Sí, sí. pero Debo no, confesar algo que viene avanzando con la edad, y es que Que cada no ves vez bien. veo no, pero menos. por eso yo estaba mirando acá Está lejos. también. Tal No, cual. pero- Yo no, la pero- estaba pero mirando. el color verde Pero- decía una cosa. Esas ¿no? cosas son también, yo creo, más allá del compromiso, de la campaña, si eso es así... De las promesas. No tengo por qué pensar que está mal. El gobierno se comprometió a hacer determinadas cosas Y en lo que seguridad, cumplió, que no quiere decir que era o suficiente. determinadas cosas en inserción internacional. Y cuando pasamos raya, entonces hice lo que dije que iba a hacer. Bueno, pero ¿cuáles son los resultados? ¿Son buenos o son malos? Ese es el tema. Entonces, bueno, sobre eso tenemos que edificar para adelante, porque lo importante acá es el futuro del Uruguay, es lo que está en juego. Claro, pero ¿sabes por qué lo traje? Porque esto significa y se da de patadas con que No hay no hay rumbo.
O sea, acá Esa tenés frase te punto tiene- a punto. Sí, me tiene. Se la va a tatuar. Habla bien de que inventó la frase. Tatuátela acá. Porque alguien. Alguien puede decir que no le gusta el rumbo. Y yo lo puedo entender. Tenemos que ir Pero redondeando, si pero... hay un rumbo, es con este gobierno. A mí Queremos cuando redondear, sí. la ministra de Economía no me habla Claro. de cuál es el... Uruguay tiene que crecer más y tiene que distribuir mejor. ¿Cuál es tu plan para crecer más y distribuir mejor? Y no me lo dice, bueno, Sí. entiendo que ahí falta el rumbo. Yo creo que hay variables negativas y hay variables positivas. También tenemos que esas variables que justamente el tipo de cambio y demás hacen que sea histórico que hace 8 meses que estamos en el rango meta, cosas que antes nunca se había logrado. Entonces, hay variables positivas, como todo. Yo las Y enumeré. entiendo que, claro, y hay variables negativas. Ahora, si yo te voy a exponer, no, y bueno, no me flagelo. No, pero no es flagelarse, es contar la película entera. Está bien. Es Sí, él puede ser ocultar parte de la criticable. verdad es sacarle un poco el alma a los hechos. Yo ¿no? acepto que es algo entendible, criticable. No, digo, no, es no, lógico. no veo a Maeso todavía votándote, Pablo, te agradezco mucho. Me tu tenés que invitar un par de veces más. Tienen buena relación, eso es correcto, es cierto, y respeto que es muy importante. Pablo, sos coordinador de la Comisión de Inversiones de la Intendencia de Montevideo. Mucha Sí. inversión hubo. Por suerte se han ido concretando cosas. Hace pocos días anunciábamos una inversión privada de unos 60 millones de dólares, que va a ser el primer parque industrial de Montevideo, ahí al costado de Zona América, que se trabaja con gente que maneja un parque industrial en Israel. ¿Cerca del Estadio Peñarol es eso? Bueno, yo no quiero entrar No en querías el entrar facilismo, que partidarismo. no entra en política, pero Claro. a partir de que está el Del Estadio estadio. Peñarol ahí están ocurriendo cosas muy buenas en la zona. No, pero ese parque, Todavía no los resultados con... No lo vas a No, convencer en alguna- nada entonces. alguna Antonio. vuelta olímpica. Te cuento ese parque algo. industrial, Sí, perdón, termino, tiene una parte, la primera parte es un polo audiovisual que va a ser el más importante de Sudamérica. Hoy en Uruguay no alcanzan los estudios para filmar. Y acá te pongo un ejemplo de cosas que se pueden hacer. ¿Y esto está copiado en algo que... o El- inspirado el- en algo en Israel, dijiste? El parque industrial, no el polo audiovisual. Sí, sí. Nosotros en el gobierno pasado generamos una serie de estímulos al sector audiovisual. Anduvieron muy bien. Este gobierno no solo los continuó, sino que los potenció. Resultado de una política de Estado, no alcanzan los estudios para filmar. Te cuento algo. Entonces hay que tener esas cosas. Fui parte de la creación de la ley de parques industriales, porque sí, en aquel momento, y recuerdo que asesoré al en aquel momento diputado Álvaro Delgado, con el que trabajó este tema. Los parques industriales tienen muchos años y en muchas partes del Sí, mundo, sí, en Israel sí, son sí. muy desarrollados. Y en Uruguay hay varios, y en el Ministerio de Industria y Energía los regula en muchas de las áreas. Bienvenido a los parques industriales. Vi ¿Cuánto? que había 60 millones de dólares. Sí, la inversión, en inversión completa en son parques 60. industriales. La primera parte es el polo audiovisual, que son unos 17 millones más 4 de infraestructura, una cosa así. ¿Costó muy cara la ciclovía? Ya que estás en inversión. Sergio, yo sabía que iba a No, preguntar algo de la no, ciclovía. No costó muy cara y Está para dando algunos que los- decían que iba Se está con usando. suerte a haber uno o dos, te Ay, recuerdo ay. algún ministro que no entiende mucho de estos temas, se ve, Ay. y basta ir a ver. ¿Y de la Rambla qué pasa? ¿Quedó stand-by? Que se está por hacer una ciclovía en la Rambla. ¿Estás al No, tanto? yo creo que se va, no es mi área, Están pero viendo qué hacer. va Bien. a andar muy bien. Te tengo que dejar. Te ¿Cómo no? agradecemos mucho. Un enorme tu placer haber presencia. estado aquí No, con la vos. verdad, aguantá un ¿Cómo segundito, porque ¿qué hago? Te tenemos que liberar, queda Sí, más sí. lindo. Claro, Exactamente. Queda como feo. Vamos.